Hola amigos, sean bienvenidos al segundo video del controlador PID, el ejemplo número 2, que está aquí en la página de Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y les doy la bienvenida entonces a este segundo video. Aquí vamos a continuar entonces viendo cómo implementar el controlador PID en nuestro microcontrolador PIC para nuestro proceso motor generador. En el video pasado ya vimos cómo hacer el algoritmo de identificación del proceso, cómo pudimos obtener los datos de voltaje de nuestro circuito motor generador y cómo pudimos hacer la gráfica de la curva de reacción en Excel utilizando los datos que tomamos del proceso. Habíamos visto que llegábamos a un proceso de primer orden que es representado por esta función de transferencia, donde mostrábamos cómo obtener la ganancia del sistema que nos había dado 0.8. habíamos encontrado el retardo del sistema que eran 30 milisegundos y habíamos también encontrado la constante de tiempo de nuestro sistema que eran 57,5 segundos. La explicación de cómo obtener estos valores pues está mostrada en el video pasado, y también pues pueden ver el primer video de PID que habíamos hecho en el horno, que también se hace un procedimiento similar. Entonces este sería como un segundo ejemplo que estoy montando en la página para que ustedes vean una implementación práctica. Entonces al final de cuentas teníamos la siguiente función de transferencia de primer orden que me representa mi proceso motor generador en el escalón del 40%, como ya lo había explicado. Ahora en este video pues vamos a centrarnos en el algoritmo PID. Vamos a ver cómo vamos a implementar el algoritmo PID en el microcontrolador y cómo funciona en la vida real. Para este proceso en particular del motor generador, aquí estoy explicando que mi proceso, esa planta que yo la hice hace algunos años, es una planta que tiene muy baja no linealidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que yo hice un escalón del 40% y que obligatoriamente yo tendría que controlar en ese escalón por causa de las no linealidades que existen en los procesos, en este caso particular pues un único escalón me sirve para controlar casi que todos los puntos de operación de mi proceso. Y eso ya lo vamos a ver en la práctica, pero ojo, eso es solamente para este tipo particular de proceso. Aquí entonces en el algoritmo PID vamos a ver exactamente el mismo algoritmo y va a ser exactamente el mismo código, solo vamos a cambiar algunas cosas, pequeñas cosas que habíamos visto en la explicación del control PID del horno en el video número 1, en el ejemplo número 1. Aquí simplemente les volví a colocar la ley de control de un PID discreto, a que equivalía cada parámetro Q0, Q1 y Q2, que equivale a lo que vemos en pantalla. Entonces aquí vemos que Q0, Q1 y Q2 dependen de KP, TI y TD, que son los parámetros del controlador PID, parámetro proporcional, integral y derivativo, y que estos parámetros pues los vamos a obtener a través de un proceso de sintonía o de diseño del controlador PID. Para este caso pues vamos a utilizar las mismas tres técnicas que vimos en el video pasado del horno. Por eso es importante ver ese primer video. Aquí pueden descargar los archivos del PIC, tanto del Proteus como los del CCSC, y aquí obviamente pues está el código de implementación. Este es el de identificador, pues pueden darle aquí copiar y lo pegan en su compilador. Este otro es el código del PID, que es el que vamos a explicar a continuación. Entonces vámonos aquí para el CSC y les voy a explicar las pequeñas modificaciones que hicimos. Inicialmente pues el encabezado sigue siendo el mismo. Aquí, al igual que en el código de la identificación, pues vamos a utilizar el LCD modificado para el 4x20, que lo modificamos en el video pasado.
Recordábamos que estas instrucciones eran para utilizar el teclado con tiempo, declarábamos los puertos y estas son las variables globales que vamos a usar. Si ustedes notan, pues serán las mismas variables que teníamos para el caso del horno. La única diferencia entonces es que aquí ya vamos a ingresar el modelo matemático que obtuvimos de nuestro proceso. Entonces si vemos la ganancia acá, pues ya le ingresamos el punto 8, la constante de tiempo tau le ingresamos el 57,5 y el retardo le ingresamos 30. Entonces estos tres parámetros los habíamos obtenido en la identificación del proceso, en la identificación que hicimos en el video pasado. En este programa vamos a usar la función tecla nuevamente, que ya la explicamos, la función tecla con tiempo, que también ya fue explicada en el video pasado y en el video del teclado matricial 4x4. Vamos a utilizar la función PID, que es exactamente la misma, solo cambié una cosita, ya les voy a mostrar. La función escalón, vea, volvimos y usamos la misma función que usamos en el código de el identificador, y la función main, o sea que prácticamente aquí no hay mucho que explicar porque todo este código ya está explicado en videos anteriores. Entonces la base de este primer código, de este código, es el control PID del horno que habíamos visto. Si ustedes ven ese video, pues allá está explicado todo esto, que habíamos colocado las resistencias pull-up para utilizar el teclado matricial 4x4, habíamos configurado el PWM a 1 kHz, habíamos configurado que la entrada análoga iba a ser el AN0. En este caso, en este ejemplo no voy a utilizar el timer, voy a utilizar retardos utilizando el delay, por una cuestión que en este momento les voy a explicar. Un problema que tuve de que no tengo un componente que estaba necesitando para esta práctica, pero sin ese componente de todas maneras conseguí hacer que el controlador funcionara. Entonces inicialmente pues vamos a mostrar en pantalla un mensaje que dice control PID del motor. Aquí entonces nuevamente están los tres tipos de diseño, los tres diseños diferentes que ya habíamos visto anteriormente. El diseño por asignación de polos, que si lo queremos usar basta con descomentar aquí y entonces él va a usar la sintonización o el diseño por asignación de dos polos reales. En este caso pues dejémoslo comentado. Aquí está también el diseño por cancelación de polos, es un segundo método. Con esto estamos calculando el KP y el TI. Estos dos primeros diseños son PIs y este último diseño, que es sintonía por Ziegler y Nichols, es un PID, que aquí tenemos el KP, el TI y el TD, que con esos datos pues podemos calcular el PID digital, que son Q0, Q1 y Q2, y vamos a empezar entonces el ciclo while. Inicialmente recordemos que en este control del motor generador vamos a trabajar en porcentaje. Entonces vamos a leer el voltaje que le está llegando al conversor análogo digital. Ese voltaje obviamente va a estar guardado en ADC como bits. Entonces ya lo voy a almacenar en YM, que va a ser mi salida. La voy a almacenar en forma de voltaje. Entonces aquí estoy haciendo la conversión de bits para voltaje. Una vez tengo la lectura de la salida de mi planta, pues voy a llamar la función PID. Recordemos que en este caso, como yo estoy usando el controlador PID sin el timer 0, sino que utilizando un retardo, entonces tengo que hacer el llamado de la función. Entonces, antes de mostrar en qué consiste la función, pues voy a explicarles el pequeño inconveniente que tuve. Si habíamos visto, o recordado aquí, nosotros ya habíamos visto que para seleccionar el periodo de muestreo, una de las formas que teníamos es coger el tau de la planta, que en este caso era 57,5, y dividirlo bien sea por 20 o dividirlo por 10. En este caso pues yo lo dividí por 20, que eso me da 2,87, que son aproximadamente 3 milisegundos. Si vemos, 3 milisegundos es un tiempo bastante pequeño, o sea, el microcontrolador debe ser bastante rápido para poder cumplir
este periodo de muestreo. Para yo poder llegar a este periodo de muestreo era sumamente necesario colocarle, como es un proceso súper rápido, entonces era muy importante colocarle a mi microcontrolador un cristal de cuarzo de 20 MHz. Un cristal de cuarzo de 20 MHz para que él pudiera alcanzar esta velocidad. En este caso yo no tenía el cristal de 20 MHz, entonces mi microcontrolador no podía garantizar esta velocidad tan rápida. Como yo solamente tenía el cristal de 4 MHz, entonces opté por obtener el mínimo tiempo posible y mirar si me controlaba, y vamos a ver qué sucedió. Entonces, como estoy utilizando un cristal de 4 MHz, no voy a conseguir alcanzar la velocidad que necesito, y obviamente cada que el microcontrolador va haciendo cada instrucción, él va consumiendo algo de tiempo mientras hace, por ejemplo, la conversión análoga, o mientras hace esta conversión a voltaje, pues eso va gastando un determinado periodo de tiempo. Entonces voy a llamar la rutina del controlador PID, que es lo que está haciendo aquí. Entonces vámonos para la función PID, que está aquí encima, es esta aquí, la función PID. Creo una variable del tipo flotante que la llamé TP. En TP voy a hacer la conversión. Recordamos que en YM tenía la salida de mi planta, o sea la salida del generador, que estaba en milivoltaje. Entonces yo simplemente, como todo lo estoy trabajando en porcentaje de 0 a 100, voy a transformar la salida de milivoltaje nuevamente a 0 al 100%. Eso es lo que estoy haciendo aquí, y calculo el error del controlador. Entonces el error es simplemente la referencia menos el TP, que es el valor de la salida en porcentaje. Hago el cálculo de la ley de control que está aquí, ya la habíamos explicado, y voy a saturar la acción de control. La acción de control va a ser U. Entonces aquí yo estoy preguntando que si U es mayor que 100, como estoy trabajando de 0 a 100%, pues entonces manténgame U en el 100%. Y si es menor que 0, pues manténgamela en 0. Con esto estoy garantizando que la ley de control siempre se mantenga de 0 a 100. Luego esa U la voy a guardar en la variable control y la voy a multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque este control pues lo voy a sacar por el PWM. Como estamos utilizando un PWM a 1 kHz, sabemos que la máxima acción de control, que serían 100, si multiplicamos 100 por 10 me va a dar 1000. Y sabemos, ya hemos trabajado mucho con PWM, que cuando trabajamos con un PWM de 1 kHz, pues tenemos que colocar 1000 aquí para que me salga el PWM en su máxima totalidad, o sea, todo en 5. Que si colocamos 500, por ejemplo, si esto está en 50, pues me va a salir el PWM a la mitad de la frecuencia, mitad en 5 y mitad en 0. Aquí actualizo los valores pasados de los errores y de controles pasados. Todo esto es exactamente lo mismo que ya vimos, y listo. Haciendo todo este proceso, él vuelve aquí esto, como el proceso es sumamente rápido, entonces yo creé una variable contador. ¿Qué es lo que va a hacer esta variable contador? Esta variable contador va a preguntar si yo la inicializo allá encima con 0. Entonces acá pregunta si es igual a 50. Si no es igual a 50, pues aquí la incrementa. Entonces él, como está en un ciclo infinito, cuando contador llega a 50, simplemente me va a mostrar en la pantalla del LCD los resultados. Entonces me va a mostrar en cuánto está el voltaje que está leyendo. Aquí es el voltaje de cuánto está leyendo, y el error también, cuánto está el error de la variable controlada con respecto al set point. Me va a mostrar el set point actual que tengo, y me va a mostrar la acción de control actual que está aplicando. Y esto lo meto pues dentro de este contador de 50 milisegundos. Como el proceso, ya lo dije, es muy rápido, si yo también podría quitarle esto, solo que las variables que estaría mirando en el LCD serían muy rápidas y no vamos a alcanzar a ver nada. Entonces simplemente es por eso. Una vez pues
terminó aquí de incrementar el contador en C, que es una variable del tipo carácter, voy a preguntar por una tecla. Miremos que estamos usando la función tecla con tiempo, entonces él pregunta un tiempo por las teclas del teclado matricial. Si nadie aprieta nada, pues él continúa con su trabajo, como ya lo habíamos visto en la entrada pasada del teclado 4x4. Y por ejemplo eso lo utilicé para poder ingresar el set point, para que el usuario pudiera ingresar el set point a través del teclado matricial. Entonces si el usuario deja un día la tecla D que vemos acá, entonces él va a entrar a este if. Entonces va a preguntar por el escalón o el set point donde el usuario desee controlar, que esto es exactamente usando la variable, la función escalón que vimos en el video pasado del identificador. Simplemente copié y pegué. Lo mismo aquí estoy mirando, revalidando el set point que el usuario ingresó, y ese set point pues lo va a guardar en la variable R. Listo, eso es todo. Cuando yo rodee el algoritmo, aquí lo estoy simulando, vamos a primero a cargar aquí en el Proteus, vamos a cargar el PID control, pero el archivo COF que me permite ver el programa en el Proteus. Le doy a ahí vemos que es el archivo PID control COF, le damos OK. Inicialmente vamos a darle aquí un pause. Cuando yo le doy pause, él me debe mostrar el código. En este caso me está mostrando solo las variables, no me está mostrando el código. Entonces me voy a ir aquí donde dice debug, y en debug le voy a decir que por favor en PID CPU que por favor me muestre el código, source code. Entonces aquí me está mostrando el código que está en el PIC. Entonces yo lo que voy a hacer es más o menos para calcular cuánto tiempo él se está demorando en hacer todas estas instrucciones, como para tener una estimativa de cuánto se demora aplicando la ley de control. Vamos a darle aquí donde estamos aplicando el PWM, por ejemplo, le vamos a dar un breakpoint. Entonces el paro aquí va a aplicar el primer control. Lo que me interesa saber es el tiempo. Entonces vamos a tomar la calculadora, vamos a ingresar ese tiempo para saber 0,05608. vamos a restárselo y vamos a darle simular de nuevo aquí para que él haga un recorrido más. Él volvió y hizo el recorrido, ya este sería el segundo control y llegó a este tiempo. Entonces vamos a ingresarlo aquí en la calculadora, 0,0676. Vamos a darle igual, aquí el signo no importa, vamos a tomarlo como un valor absoluto. Entonces él me está diciendo que cada interacción más o menos se está demorando 0,011 segundos, o sea, se está demorando casi que 11 milisegundos para hacer cada interacción. Y eso que observen que aquí en el código pues yo no coloqué ningún delay milisegundos, porque por lo que ya les había explicado, por causa de que yo no tengo el cristal de 20 MHz, no podía garantizar los 3 milisegundos que sería lo ideal. Pero igual pues 11 milisegundos es un tiempo bueno, teniendo en cuenta que por ejemplo la constante de tiempo es 57, o sea que 11 milisegundos va a conseguirme capturar la dinámica de mi proceso, o sea, va a conseguir capturar este crecimiento que él está teniendo. Tendrá unos 3 o 4 datos en el transitorio. Esto aquí, mientras el proceso está cambiando, se llama el transitorio, y aquí cuando ya el proceso es estable pues es el estacionario. Entonces a pesar de mi limitación, el algoritmo puede funcionar perfectamente. De pronto no funcionaría idealmente porque no estoy garantizando el tiempo de muestreo recomendado. Para eso pues debería utilizar el cristal de 20 MHz, pero
Como todo, pues tenemos que trabajar con lo que más podemos, con lo que tenemos, ¿cierto? Aquí explico pues todo el inconveniente que tuve. Entonces vamos a mi mesa de trabajo y vamos a ver cómo funciona el controlador. Recuerden nuevamente que todo lo que vimos aquí en este video pues ya está explicado en videos anteriores, todas estas funciones, y que únicamente es muy importante si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso que estamos trabajando en porcentajes, entonces es muy importante hacer toda la ley de control en porcentajes. Si nosotros nos ponemos a hacer, por ejemplo, esta ley de control en milivoltaje y pedimos, por ejemplo, la referencia en porcentajes, pues eso nunca nos va a dar, porque estamos combinando peras con manzanas. Otra cosa que antes de irnos a la mesa de trabajo había dicho que, por ejemplo, si el control era muy agresivo, en este caso de pronto si este periodo de muestreo no me daba los del 11 milisegundos, un truco que no es muy recomendable pero funciona, es multiplicar en el error por un valor entre 0 y 1. Entonces yo podría poner 0.5 y ahí lo que yo estoy haciendo es ponderando el error, haciendo mi controlador mucho más lento. Como no puedo garantizar la velocidad de mi control por causa del periodo de muestreo o el control está actuando muy agresivo, muy rápidamente, al hacer esto, por ejemplo en 0.5 estoy reduciendo el error o ponderando el error en 0.5 y va a hacer que mi ley de control sea mucho más lenta. Yo lo voy a bajar en 1 como debe de ser, como dice la teoría. Esto aquí es, no sé cómo se dirá, pero no es algo que en la teoría de control esté implementado o cosas así, pero como les digo, son cosas que van funcionando. Entonces ya con eso pues simplemente es compilar y vámonos para la mesa de trabajo a ver cómo nos fue. Entonces primero vamos a implementar el controlador por asignación de dos polos reales. Entonces ya tenemos aquí el compilador, ya compilamos. Solo vamos a implementar este primer controlador. Vamos a grabarlo, entonces importamos el hexadecimal y le vamos a dar guardar. Comienza a guardar y vemos entonces que el microcontrolador se está programando. Ahí vemos entonces que él ya está esperando la orden para que yo le ingrese el set point. Entonces le damos aquí en D. Aquí me está pidiendo el set point, entonces vamos a ponerle un set point del 40, que fue donde lo identificamos. Le damos enter con asterisco y él va a empezar a controlar. Vemos que ya el motor se está moviendo, que el set point está en 40 y la variable se mantiene alrededor de 40 también. Vamos a meterle una carga al controlador, prendamos un bombillo, vemos que él da como un bajón, pero él vuelve y se mantiene en los 40. Prendamos la segunda carga, da un bajón, pero vuelve y nuevamente va a los 40, ya que el controlador es robusto. Quitémosle la carga, eso también son perturbaciones, y vemos que él en todo momento se mantiene en 40. Ya había dicho que este es un proceso casi lineal, entonces si yo dejo prendido aquí el D, puedo cambiar el set point. Vamos a ponerle un set point, no sé, del 60. Vamos a ver si controla, le damos enter. Ahí las revoluciones subieron mucho más rápido y vemos que él consigue controlar perfectamente en 60. Si le damos otro set point, a ver, 30, le damos enter, debe bajar revoluciones y efectivamente también se fue para 30. Vamos a probar el segundo controlador para ver si también trabaja el controlador por cancelación de polos. Ahora venimos aquí, vamos a comentar esto aquí y ya tenemos el controlador por cancelación de polos, que es este. Vamos a compilar, vamos a recargar aquí el hexa. Me dice que el hexa fue cargado y el motor paró.
Vamos a escribirlo. Aquí tenemos entonces cargado en el microcontrolador el algoritmo por cancelación de polos. Vamos a ver si también controla con esa otra sintonía. Vamos a darle un escalón. Empezamos con el escalón del 40, que es donde lo identificamos. Set point de 40, le damos enter. Ahí él dio un cambio brusco al comienzo, pero vemos que este es un control un poco más agresivo y él consiguió también llegar a los 40. Metámosle carga para ver si da la variación. Vemos que él varía, pero vuelve y lleva la variable controlada al set point. Y vemos que hace otra variación, pero vuelve y la lleva al set point. Sabemos que aquí tenemos un motor y el otro es el generador. Estamos entonces generando voltaje y controlando el motor para que me genere el voltaje del 40%, que es lo que yo quiero en este caso. Vamos a meterle un set point así con carga activa. Vamos a meterle un set point metámosle un set point grande, vamos a ver, del 80. Le damos enter. Él intenta llegar, vemos que él se queda en 70, él da la máxima que es 1000, no alcanza a llegar al set point, a los 80, porque yo tengo la carga activa, o sea que no tiene suficiente energía para él llegar. Él quiere llegar, pero él no tiene la capacidad o la energía, o el sistema no se lo permite. Si yo le quito de pronto la carga, vamos a ver si llega. En este caso tampoco llegó. Hay que meterle más voltaje al sistema para que consiga llegar a ese set point. Vamos a ponerle un set point más bajo, de pronto que sea más alcanzable para él. Vamos a ponerle un set point del 50. Ahí está en 50, perfecto. Vamos a meterle la carga. Vemos que el PWM ya está en 700, o sea, ya está casi que llegando a los 1000. Le meto la carga, él tiene que aumentar el PWM. Metamos otra carga. Vemos que ya está casi en los 800. O sea que si yo le pongo un set point por encima del 50, en este caso, si le pongo el 60, con las dos cargas activas, él no va a ser capaz de llegar. Vamos a ver. Él va a intentar llegar allá a los 60. Pero efectivamente él le está metiendo toda la acción de control, pero por el proceso, por la limitación de energía que tenemos, él no consigue llegar hasta los 60. Tal vez quitándole las dos cargas, él consiga llegar. Y vemos que efectivamente él consigue llegar, pero ya está casi que en el límite. Casi que a los 1990 y algo. Entonces vemos que el control está funcionando perfectamente. Vamos a cerrar efectivamente un set point del 0 para que quede quieto. Y vamos a probar el último controlador. Aquí vamos a descomentar entonces el último controlador. Compilamos. Cargamos el EXA y grabamos. Aquí entonces estamos grabando ya el último controlador. Este es el controlador por Ziegler y Nichols, la sintonía de Ziegler y Nichols, que es la tabla que está en la página. Vamos a ponerle nuevamente un set point. En este caso vamos a ponerle un set point del 30. Vamos a ver. Set point del 30. Ahí vemos que él está girando y está haciendo eso es también un control un poco agresivo. Él a veces da como unos brincos, pero vemos que él consigue llevar la variable al set point. Pongámosle una carga. Vemos que con una carga él la rechaza y todavía continúa en los 30. Le ponemos una segunda carga. Vemos que él da un brinco, pero todavía continúa controlando. Quitémosle las cargas. Vamos a ponerle otro set point más grande. Pongámosle un set point de 55.
le damos enter, ahí él empieza a subir y llegó al set point del 55. Si yo le aumento la carga, ahí él tiene que compensar, inyectar más control para mantener la variable lo más cerca posible al 55. Si le metemos más carga aquí el segundo bombillo, vemos que él ya está llegando casi que a su límite, ya está en 800, pero todavía consigue mantener la variable. Aquí tenemos entonces, esto es un proceso, y en este proceso pues si nosotros quisiéramos llegar a set points mayores, digamos a set points del 70 al 80%, tendríamos que hacer que lo que inyecta el controlador, aumentar la velocidad de este motor para que este otro motor, el generador, nos genere más energía. Físicamente, como está estructurado ahora este proceso, casi que su límite físico, porque yo no puedo modificar el límite físico del proceso, su límite físico está casi que en el 60%. Set points encima de eso, ya el control no consigue llegar porque físicamente para él es imposible. Vamos a darle un último set point aquí al controlador de Ziegler y Nichols, pongámoslo en 40, le damos enter, ahí él bajó y vemos que él llega efectivamente al 40. Amigos, aquí queda demostrado entonces de forma práctica cómo implementar un control PID con este amiguito, con un microcontrolador PIC 16F887. Espero les haya gustado el video. No olviden compartir el contenido de este post, que creo que fue bien interesante, y compartan con todos sus amigos. Nos vemos en una próxima entrada de la página Control Automático Educación.